Ujú. Hola, buenas tardes, bienvenidos a su clase número 20. No lo puedo creer. Ya estamos próximos a terminar nuestro último septenio y continuamos eh, abordando y trabajando las prácticas, ¿verdad? En forma paralela con lo que estamos haciendo, junto con el estudio. Espero que vayan bien con su trabajo de preguntarse y responder, sobre todo porque pues la idea es poder ir liberando un poco lo que es la creatividad, la imaginación y también poder empezar a encontrar puntos de unión o de encuentro entre el naipe, ¿verdad? Entre las cartas del naipe. De momento estamos trabajando con 14 cartas o 15 cartas que preguntan y tenemos un grupo de 7 cartas que responden. La práctica de hoy la vamos a hacer un poco diferente. Habitualmente nuestro compañero nos saca las cartas y nos dice, ¿verdad? Esta vez yo voy a sacar mis cartas y yo le voy a comentar a la compañera qué, qué carta me sale, por ejemplo, en la posición uno, que es la posición que pregunta, para que ella me diga, yo creo que la pregunta que te está haciendo el tarot es esta, ¿verdad? Y después le voy a mostrar la carta que responde para que ella me diga, de acuerdo a las cartas, o tu carta me sugiere que la respuesta o aquello que a esa pregunta que acaba de hacer el otro arcano es esta otra. Todo esto nos sirve mucho porque está difícil, por ejemplo, hacer este ejercicio leyendo palabras claves. Necesitamos haber incorporado nuestro conocimiento, haber incorporado el trabajo, haber estudiado, haber vivenciado antes de poder hacer este trabajo que vamos a hacer ahora. Así que bueno, dicho esto, voy a trabajar con Mónica, ya que la Claudia, que también está de oyente el día de hoy, me avisó con anticipación. Así que hola Mónica, desde Monterrey. Ay, Mónica, quiero puro irte a ver después. Ahorita estoy en Chile todavía. El lunes me voy a juntar con los compañeros de acá de Chile. Voy a avisar, yo creo que hoy día voy a avisar que el lunes nos juntamos para podernos encontrar todos allí en un café y poder compartir. Pero ya espero hacer algo parecido con los alumnos de Monterrey, porque sí, no tengo muchos, casi todos son, fíjate, de la costa, de Vallarta, tengo gente en Guadalajara, Ciudad de Ujú. México, eh, de los que me acuerdo, ¿verdad? Y así que bueno, si están en Monterrey, pues ahí vamos a aprovechar de reunirnos. Claro, Bueno, maestra. dicho esto, Mónica, Sí. me gustaría partir contigo, ¿verdad? Que tú, como estamos las dos, vamos a trabajar nosotras dos. Te quiero Sí. decir de que los alumnos que me ven el tarot a mí, así como te toca a ti hoy, pues igual está bien padre que la maestra te valide, ¿te fijas? O sea, es como casi que Claro. estás tomando un examen conmigo. No es por Sí. asustarte, pero, No. pero sí, ¿verdad? Sí, sí, maestra. Perfecto. Bueno, entonces para empezar con tu lectura, ¿verdad? Vamos a pedir permiso, eso es lo primero. Ok. Sí, Vamos a maestra. pedir permiso, permiso para compartir nuestros campos, compartir este espacio y siempre recordando que este espacio es un espacio seguro. Aquí afuera quedan malos pensamientos, malas ideas, complicaciones, pendientes, todo eso queda afuera. Aquí este es un espacio seguro, solas estamos tú y yo y vamos a compartir este momento que ojalá sea para nuestro mayor bien, para nuestro mayor beneficio. Entonces voy a partir yo contigo, Ok. ¿verdad? Tú saca por favor tus cartas pidiendo asistencia. Trata de mantenerte abierta a recibir lo que la información del tarot tiene para ti. Bien, maestra. Ok. Ya saqué la carta que pregunta, maestra. ¿Cuál es la carta que pregunta? Uy, la fuerza, maestra. Interesante. Sí, claro. Eh, Cuando yo veo la fuerza, ¿verdad? Veo, ¿cómo decirlo? Es como un acto de amor, pero de amor propio. Ujú. Entonces, creo que la pregunta podría ser, ¿a dónde te falta? ¿En qué área o qué es? ¿Por qué?
¿Por qué has abandonado el amor propio o por qué no tienes amor propio? ¡Ah, qué fuerte! Ujú. Sí, sí, perfecto, maestra. O si sientes que eres capaz de amar esa parte difícil de ti, de mirarte con Ujú. amor, de mirar con amor ese aspecto más difícil de ti. ¿Te hace sentido alguna de estas preguntas que he Sí, lanzado? claro, maestra. Las dos, o sea, están bastante conectadas. Me hace mucho sentido. Perfecto. Muy bien, ¿Qué te maestra. sugirió a ti cuando viste la fuerza? Sí, es como, mire, yo estaba mirando las flores en la cabeza. Ujú, A mí me daba la sensación como que descendiera, de algún modo envolviera bajando, hiciera como una espiral que baja y me da la impresión que se conectan con la melena del león. Es como si en la mente tuviera algo abundante, fértil, una idea puede ser, pero la tiene que llevar al león, tiene que domarlo, pero eso domarlo no es un acto violento de sometimiento, sino se me hace como un acto de conciliación, como mm, muy parecido a lo que usted preguntó. Le daría la interpretación como que necesito eh, poner en equilibrio funcional. Si es algo de mí que está como desbocado, darle como el ritmo perfecto. Y si hay algo en mí que necesita empuje, dárselo. Que se une mucho con mirar qué hay, ¿no? O sea, qué es de lo que yo le estoy hablando, ¿no? Ay, no sé ujú. si divagué mucho, pero bueno, yo me entendí muy bien, maestra. ¿No? Sí, Está muy bien, está muy sí. bien, muy interesante. Y siento que hay un aspecto, fíjate que me da la impresión, por tu lenguaje físico nada más, que hay un área tuya muy racional sobre eso que me estás diciendo, hay algo que está como sobrepensado, o sea, esto lo tengo muy, muy pensado, lo he visto, lo he analizado, pero hay, pero hay algo más profundo a lo mejor no le has dado mucha cabida a eso, puede ser, nomás por el lenguaje corporal, fíjate de tus ojos, ojalá puedas ver la grabación. Ah, Es sí, como maestra, que, lo voy a mirar. es como que, vamos a decir, los ojos tienen una conexión con el corazón. Cuando el corazón late, el ojo pestañea y el cerebro se para, vamos a decir. Ujú, Entonces, los ojos, el cerebro y el corazón están muy, muy unidos. Cuando uno mira hacia un lado, ¿verdad? Hacia el lado, vamos a decir, del cerebro más lógico, es porque uno está tratando de analizar y encontrarle lógica, de ordenar ujú, la idea de forma racional, de poder describir algo de forma racional y lógica. Y cuando uno pasa la mirada de este lugar a este otro lugar, entonces uno ya empieza con el ámbito más simbólico, más abstracto. Tratar de entender el simbolismo y tratar de entender aquello que hay por debajo. Y luego cuando uno hace la mirada hacia abajo, la verdad eso no lo sé, ¿ah? La de la mirada hacia abajo no lo conozco, pero me da la impresión de esta mirada como de esta doncella hacia el león, como esa interiorización. Es como decir, ujú. ok, yo me doy cuenta de eso, pero ahora yo tengo que, no, vamos a decir, tú me dices, encontrar el equilibrio, darle un valor, pero también siento que no es como no reprimirlo, ¿verdad? No reprimir Ujú. eso, sino que es como darle un camino. Bueno, la pregunta, que conste que estamos en la pregunta. Vamos a la respuesta, a ver qué es. Perfecto, maestra. Ok. Son tus 7 cartitas, ¿verdad? 7 cartitas que tienes Sí, ahí de tu las siete septenio. del tercer septenio. Sí, maestra. Ok, esta va a ser. ¡Oh, qué interesante, maestra! Es la carta del Ah, juicio. oh, fíjate, inesperado. Yo pensé que iba a salir el sol o la estrella. El juicio. Bueno, mira, me da la impresión. Yo la verdad, Claudia, no, o sea, Mónica, no te he preguntado Ujú. qué,
a qué te dedicas, no te he preguntado tampoco, por ejemplo, por qué te nace esto de estudiar tarot, si conoces otras terapias, porque me da la impresión, ¿verdad? Bueno, el juicio tiene varias respuestas bajo mi punto de vista. A mí me sugiere que por un lado está, me pregunto, ya que tú viste la corona, el pensamiento ligado a la melena del león, como que eso también, la interpretación que le da el consultante a la carta también tiene mucho sentido con lo que nosotros necesitamos mirar. Entonces yo decía, ¿no será que Claudia, ay, me da por decirte Claudia, es Mónica, ¿no Un será que, poquito. no será que Mónica necesita, por un lado es como, ay, no sé si tú ves las cartas, pero a mí se me hacen muy vinculadas. Bueno, en Marsella yo te voy a decir todo lo que me está saltando a la vista, ¿verdad? Ah, sí, Me claro, está dígame, saltando a la dígame. vista, te voy a decir, la ropa es como el cuerpo está rodeando al ángel. Pero el Ah, dibujo sí. de la carta del ángel es muy parecido a la melena del león, o sea, el dibujo de aquello. Y tú mencionaste la corona, ¿verdad? En Arthur White hay una corona en la cabeza de la niña que se vincula con la melena. Bueno, pues esta es muy parecida a la corona de la niña. O sea, como que todo eso, Claro. haz de cuenta, se me está viniendo como análisis y me pareciera ser que eso que tú ves es. O sea, la pregunta está relacionada con aquello que tú ves. O sea, ¿qué es lo que está en mi cabeza? ¿Qué pensamiento o qué es lo que tengo en mi mente, verdad? O sobre pensamiento, sobre análisis, a lo mejor que en realidad lo que tengo que hacer es aterrizarlo al león. ¿Y qué es el león para ti, verdad? O sea, ¿cuál es esa parte incómoda o dura o difícil, amenazante quizás, verdad? Que necesitas mirar con más amor, pensarlo de otra forma, porque el juicio pide, ¿verdad? Como respuesta, me sugiere a mí, Ujú. mucha Sí, más claro. realidad. Ujú. Realidad. O sea, el juicio dice aquí hay que ver las cosas como son. Vamos a decir, si yo estoy creyendo que soy una persona incómoda, que cuando yo digo las cosas soy desconsiderada y brutalmente honesta y la verdad cuando yo digo las cosas soy de una tajante y no sé qué, a lo mejor si yo pregunto o yo, no sé, trato de ver eso de otra forma, a lo mejor me voy a dar cuenta que yo soy sumamente asertiva. Y ser asertivo no es Ujú. fácil, las personas asertivas no caen bien, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces es como, a lo mejor yo creo que soy una persona altamente sensible, ¿verdad? Y siempre he creído que eso es una debilidad. Entonces ahora con el juicio pareciera ser que yo podría entender esto más como una fortaleza, como un don. ¿Te Ah, pues fijas? sí, claro, Bueno, maestra. yo estoy así elucubrando, pero el juicio en el fondo hace ese llamado. Ah, ya que la corona estaba en la cabeza están los cielos, ¿te fijas? O sea, ya ahora sí lo subimos a los cielos. Y el juicio es como el encuentro con la vocación, el llamado a enrumbar tu vida hacia el propósito final que tú tenías destinado o aquello que en un principio te propusiste, ¿verdad? Y a lo mejor quedó un poco traspuesto. El juicio también puede ser un encuentro con algo que moviliza el alma, Ujú. encuentro, ¿no? Yo aquí dándote respuestas con respecto a qué es lo que necesitas mirar con más amor. En este caso yo siento que es como poner en las alturas algo que hasta este momento había sido como más terrenal. Ujú. Sí, A ver, claro, ¿cómo lo claro. ves tú? Sí, maestra, pues mire, yo lo vinculé mucho. Voy a contextualizarlo. Ya, excelente. Me preguntabas a qué me dedico. Yo muchos años de mi vida lo dediqué a una profesión muy común que es, pues yo comencé estudiando estilismo, cabello, uñas. Ta, ta, ta. Con el paso del tiempo, con los años se transformó a solamente arreglo de uñas porque tengo un lado como muy artístico. Me encanta dibujar. Pero después me empecé a cansar de ese trabajo porque se me hacía como muy frívolo. O sea, yo ayudaba a la persona, pero hasta a cierto nivel. Solamente le embellecía por dentro. Entonces yo sola me empecé a cansar mentalmente, emocionalmente de ese trabajo
y físicamente era difícil ya lidiar con los olores de los químicos, los monómeros, el polvo, o sea, es como, lo dejé. Entonces, este, ahorita estoy tomando, yo le había contado algún día, o te había contado, Andrea, que yo hago consultas de tarot ya. O sea, igual y están medias incompletas, pero que yo lo hago y cobro. A veces no cobro, depende cómo ande yo, de como que sienta que es. Pero también hago más cosas, o sea, yo estoy como con temas parecidos, porque eh, yo acabo de terminar un diplomado en mediunidad, pero sí soy una persona muy mental, o sea, soy muy mental. Por ejemplo, el de mediunidad me costó un montón, porque mis compañeros, esa era una cosa muy rara, la mayoría de mis compañeros son españoles, tengo compañeros chilenos, tengo compañeros argentinos, y ellos eran mucho de, no, yo la presencia lo veo, lo siento, y yo era como que, pues que yo no veo nada, o sea, no. ¿What? Sí, y el maestro, digo, yo no puedo hablar mal de él, pero ya al final de cuentas sentí como una carencia muy grande porque él introdujo un concepto al curso que no sabía explicar. O sea, él nos los dijo, a ver, explíquenselo ustedes solos porque yo no les voy a decir qué es. Y ahí es como que muchos se desconectaron y dijeron, me bajo del curso, lo dejo porque no me está resolviendo. Bueno, yo terminé, lo pagué, terminé, pero me cuesta, todavía me cuesta, Andrea, pero curiosamente, la última sesión que hice la semana pasada de mediunidad fue una cosa rara. Yo sí llegaba a sentir de que, ¿por qué mis compañeros dicen que ven cosas? Yo no veo cosas, yo no siento cosas. O sea, para mí es una cosa mental muy explicable. O sea, es un fenómeno psíquico. No hay nada de, yo no soy no siento, no, o sea, no soy. Pero muy curiosamente, la última sesión que yo hice, fue muy dura para mí, porque empecé a sentir unos síntomas físicos muy curiosos. De hecho, fue con una persona chilena en Santiago. Entonces yo le decía, espérame porque me siento mal. Entonces me tocaba yo y me decía, es que a la persona con la que te pedimos hacer el contacto, ella no podía tender ropa porque le dolía. Y dije, ¿cómo es que me duele tanto? O sea, me duele tanto. Y no era mío porque nunca me había dolido. O sea, esa parte no. Muy curioso, Andrea. Pero bueno, lo que tú dices de ser mental, sí, y hay un tema con esto, yo te lo voy a explicar ahora. Yo estaba pensando en que yo como mamá soy dura. Por ejemplo, mi hija estuvo de visita la semana pasada y vemos una película, una serie y ellas se emocionan y lloran y a mí se me hace como cursi. O sea, yo luego les digo, ay, pero, o sea, no, eso no pasa, o porque la gente llora por cosas así, pero yo soy muy dura. Y lo traté en terapia. Yo tengo una terapia cada semana y yo lo hablaba con mi terapeuta. Pero me llegó, tú mencionaste en tu discurso algo interesante, Andrea. Tú dijiste algo que puede ser como una fortaleza. Yo estaba en el dilema de, ¿soy mala? Porque entonces no le doy validación a lo que mis hijas sienten. O sea, lo descalifico como, ay, débil. O sea, ay, cursi. Ay, sí me estoy explicando, ¿verdad? Sí. O les estoy haciendo fuertes, como ese era mi dilema. Cuando salió la carta del juicio y tú dices es como, como, como algo que a lo mejor piensas que es una debilidad y realmente es una fortaleza. Yo tengo que ser sincera y decir, para mí, el ser así, para mí es una fortaleza. Porque como mentalizo mucho las cosas, o sea, yo soy el tipo de persona de, no, nunca digo que te extraño. Yo a mi esposo tiene como unos pocos meses que yo le digo te amo. Yo no le decía, te extraño jamás, nunca, porque yo me vine a vivir acá a Monterrey y yo lo dejé allá. Entonces, te extraño, pero para mí extraño era como como encadenar a la persona a ti, como por qué le vas a decir te extraño, ¿no? O sea, ¿por qué no? Entonces eso es, no sé si me expliqué, Andrea, Sí, 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 sí. eso es, eso es lo que está aquí, o sea, yo es lo que veo. Ujú.
Para mí me funciona, ¿sabes? Para mí está muy bien. A veces digo, ay, seré mala o seré muy fría o seré muy... Me respondo que soy mental nada más. A veces está bueno bajarme y entender que las personas no son como yo, que las personas tienen derecho a llorar o extrañar o a sufrir, a tirarse tantito. Yo no me lo permito. Y para mí como que es pérdida de tiempo. Entonces, yo a mis hijas les digo mucho de que, ay, ¿cómo vas a llorar por eso? O sea, no. Así, más o menos, ¿me expliqué, Andrea? Sí. Sí, claro que sí. Oye, interesante lo que te ocurre con el tema de la mediunidad, fíjate. Bien Sí. interesante. La verdad es que te iba a preguntar si has intentado haciendo doodles, rayando, teniendo tu libreta y escribiendo y rayando. Ay, sí, fíjate que sí, como que lo quise intentar. La verdad es que la escuela en donde yo estudié era súper laica. Entonces, si el maestro nos dio la instrucción de fuera todo, o sea, aquí lo van a hacer como yo les digo. Y jamás, nunca lo mezclen con nada. Porque sí había que reikistas, que esto y lo otro, y él de plano dijo, no van a mezclar. Tenía yo un compañero que hace igual cartomancia y él tenía una técnica buena. Él iba como, hacía media unidad como haciendo esquemas y le Ujú. fluía. A los meses él me dijo, ¿sabes qué? Se me quitó. Ya no puedo. Porque era tanto el que en la escuela nos marcaran que así y así y así que se me fue. Ahora ya no me sale. Entonces yo no lo hice, pero creo que lo voy a empezar a hacer y a combinarla tal vez. No sé cómo Es se que, puede ¿sabes combinar qué pasa? Que eso que te ocurre a ti, por ejemplo, a mí también me pasa cuando veo el tarot, como que empiezo a sentir a la otra persona cómo se siente, porque en realidad yo no podría haberme inventado todo esto, ¿te fijas? Claro, Yo no sí, podría habérmelo inventado, o sea, es algo como que hay una comunicación, es como que se abre el espacio para hay una apertura, ¿te fijas? Qué interesante que saliera el tema porque así es como ocurre. O sea, uno de pronto empieza a sentir cosas y tú dices, a ver, espérame, ¿qué me está pasando o por qué yo siento así? Lo que habitualmente uno hace es descartarlo. Y hay muchos tarotistas que se cansan por resistirse, o sea, es como que se resisten y terminan bien agotados y no saben por qué. Y es que no hay que oponerse, hay que nada más entender que es algo separado de uno a lo mejor. Pero ¿cómo lo ujú. haces para después deslindarte de eso? ¿Tienes una forma, te enseñaron una forma de deslindarte de... No, no, O para nomás nada. se cierra la sesión y ya? Sí, mi maestro es que es súper mental. No, si yo soy mental es, Dios mío, es súper mental. Él nada más nos decía que tuviéramos como un acto para que decirle a la otra persona que se acabó. O sea, decirle a la persona que teníamos enfrente y el de allá que nos está hablando que se acabó. Para él era dar una palmada y se acaba. Yo sí me despedía de la persona que me consultaba y nada más es así como que cortar energía, sí, simple, sencillo, o sea, rapidito. Es así, pero yo creo que ya voy entendiendo que estamos en constante comunicación, o sea, siempre está esa cosa de recibir, ¿no? O sea, siempre. Y es a lo que yo me negaba Fíjate mucho. que, no, hombre, después te va a empezar a pasar, me ha pasado a mí así, hace cuenta, voy a entrar a taller, ¿verdad? Voy a entrar a taller y de pronto durante el día, o me siento mal, o me siento oprimida, o algo. Y después cuando estamos en taller, me toca trabajar con algún estudiante y entonces ya, haz de cuenta lo que me venía yo viviendo 2 días antes o un día antes, tenía que ver con la situación que iba a pasar acá, por ejemplo. Ujú. Te Sí. puede pasar así también que cuando la gente viene en camino a verse contigo o cuando empiezas a hacer citas, entonces ya empiezas tú también como a conectar con la situación que te van a proponer y entonces ya no, es como que estás en eso y tú dices, todo calza, todo calza. Así que ve llevando registro de lo que te ocurre porque es la única forma de uno poder validar que uno no está loca, digamos, sino Sí, que tiene un sentido, una razón de ser del por qué tú te sientes o te suceden cosas y yo no sé, fíjate que justamente yo estaba, fíjate, mira, Mónica, cómo son las cosas. Yo estaba buscando un curso de mediunidad, porque oh, de alguna forma,
no sé, bueno, ya tomé un curso de canalización, tomé un curso de registro acá, chicos, como que lo que tú dices, ¿verdad? O sea, es como que todo el mundo dice, "Ah", y yo así como de qué me habla. Sean sinceros. Ya sean Sí, sinceros, ya bájenle dos, tres rayitas, o sea, sean sinceros. Pero claro, pero sí yo no puedo negar esta otra parte que sí creo yo que se necesita, fíjate, creo que se va a ocupar o en algún momento, vamos a decir, si yo tengo esa cualidad, así esa sensibilidad, necesito aprender a cómo trabajar. Me funciona Claro. mucho a mí esto de ocupar la mano. La mano derecha conecta con el cerebro izquierdo, que es el más racional, que cuando tú miras hacia la izquierda, que te decía yo, cuando uno empieza, es cuando uno empieza a sacar información del aprendizaje lógico. Cuando uno se va de este lado, está trabajando más la mano izquierda, vamos a decir, y te vas de este lado, el cerebro de este lado se empieza a activar, y entonces este es el cerebro intuitivo, el abstracto, el que de patrones saca una interpretación, ¿verdad? O sea, este es el cerebro que está más ligado con nosotros y el tarot. Entonces, a veces, nada más rayar, así, hacer, nomás tener tu mano ocupada, por ejemplo, eh, cuando quieras entrar en conexión o que si quieras entrar a recibir un mensaje, así como de... Pero eso yo lo hago, por ejemplo, cuando estoy en tarot. Cuando estoy en una sesión Ujú. de tarot, a veces yo me pongo a escuchar lo que la persona me está narrando, que les doy harto tiempo para que me hablen, y ahí empiezo a dibujar. Una vez una persona me dijo, te veo ocupada, y yo le digo, no, estoy haciendo lo que siempre hago cuando escucho a la gente, nomás porque estoy como recibiendo, ¿verdad? Ujú. Recibiendo, como alimentando el sistema. Bueno, ojalá te Súper, sirva. maestra. Sí, maestra, me ¿Sí? sirve Muchas mucho lo que gracias. me dice. No, gracias a ti, gracias, maestra. Ya, ahora me toca a mí y te toca a ti trabajar. Mm. Muy bien, Yo voy a sacar maestra. mis cartas, voy a sacar mis cartas preguntas, ¿verdad? Voy a sacar mis cartas preguntas y voy a abrirme a lo que el tarot me tenga que decir. Ok, oh my God. Bien, me salió la carta que pregunta el Claro, enamorado. claro, maestra. Ok. ¿Qué es lo que me pregunta? Tú me dices. Claro. Para mí el enamorado, maestra, pregunta como dicen en México, con melón o con sandía. Es como estar en medio de la encrucijada y decidir un poco, a ver si me doy a entender. Para mí, los enamorados, lo malo por conocido o lo bueno por conocer. Lo que ya conozco es como puede ser la decisión. A ver, la pregunta sería, ¿qué quiero? La pregunta sería, ¿qué me conviene? La pregunta sería, ¿me voy por lo que me da dinero o me voy por lo que me da pasión? Me doy por lo que me da, me voy, me inclino, me decido por lo que me da una seguridad, aunque sea un poco aburrido, o decido ir por el camino divertido, aunque sea de incertidumbre. Me da mucho esa sensación la carta. Ah, bueno, todo ¿Qué lo tiene tomo. que... Ah, sí tiene que ver, maestra. ¡Ay! Súper, maestra, qué respuesta. Ok, maestra. Para mí la respuesta sería tener que ir a las profundidades. Yo ahí sí hablaría como de pasión, como de echarle luz a lo oscuro, a lo que no se ha querido mirar, a lo que me da miedo de mí, aventurarme por lo que tal vez me parezca temeroso, algo que he visto
y que no le he querido entrar así porque me da miedo. No sé si Ay, le qué contaste a Andrea fuerte. eso. Sí, todo, todo, todo. Yo digo que el tarot no miente, ah, que aunque quiera, a mí siempre me Claro. pasa aquí la maestra al desnudo. No, Bueno, qué bueno que resuelva. Qué bueno que resuelva el tarot, Andrea, así, tan exacto, sí, tan ¿verdad? perfecto. Es tan Sí. perfecto, la verdad. Bueno, les voy a contar. Lo que pasa es que ya ven que estoy acá en Chile, estoy quedándome en la casa de mis papás, estoy con mis hermanos, mis sobrinos, y la verdad, pues paso todo el año allá. Y es tremendo ver cómo los niños cambian, cómo crecen, mis hermanos, ¿verdad? Sus familias. La verdad es que yo disfruto mucho de estar acá con todos y así como poniéndome al día con todos. Pero entonces, hace poco tuve que tomar la decisión de extender mi viaje o viajar este miércoles. Ujú. Y fue, la verdad es que venía yo tratando de hacer un poco la paz con irme, porque yo no iba a poder estar, no iba a poder, no podía aplazar el viaje ni nada de eso, pero mis papás me apañaron, fíjense, y ya, me voy a quedar hasta fines de febrero. Pero eso también significa, por ejemplo, de que yo necesito, vamos a decir, yo tengo que, ya tenía el permiso de trabajo, pero entonces ahora tengo que, ¿cómo decirlo? Como hablar con mi pareja, decirle, todo eso ha sido un show, la verdad, no ha sido nada fácil y ha sido como un poco, así como diciendo, como decías tú recién al principio, o sea, ¿cómo le hacemos? O sea, realmente estoy todo el año contigo, estar un mes, 2 meses con mi familia no lo veo mal. Y luego he estado trabajando en friega acá. O sea, no, realmente no he tenido vacaciones. No he podido leer mi libro. Traje un libro para leer y no lo he podido hacer porque he tenido que hacerme cargo de muchas cosas que en diciembre me lo dieron y yo salía ahora en enero. Entonces, ni modo, me tuve que traer el trabajo, trabajar y por eso me aplazaron el tiempo de estadía que no había ningún problema, me dijeron en la oficina. Y entonces sí, cuando yo veo esto, creo que fue como, ¿qué quiero? Tal cual, ¿qué es lo que quiero? O sea, me quiero quedar, quiero realmente, la verdad sí era como no sé cómo explicarlo, era una sensación como de que, de que la gente que está ahora aquí, después no iba a estar. No sé cómo se lo explico, es que Sí, claro. no quiero decirlo muy fuerte, estoy en la casa de mis papás, pero mis papás son personas mayores, te fijas, están súper bien, la verdad, ellos, pero están en sus 84 y yo siento pidiendo prestado un poco tiempo a la vida. O sea, no inventes, o sea, es que ¿cuántos años les quedan para los 100? ¿16? No manches, o sea, entonces es como aprovechar cada momento. Y no estoy de regalona, o sea, de cuenta, aquí les limpié toda su terraza, se las restregué, después se las pinté, haciendo pan, haciendo quequitos, cosas ricas, o sea, apapachando también a la familia, ¿te fijas? Y entonces sí, sí, un momento yo tuve que decir, bueno, ¿qué voy a hacer? En este caso, yo siento que con el enamorado, con el yo quiero lo nuevo o quiero el patrón familiar, creo que me quedé aquí no me fui con lo nuevo y la respuesta, ¿verdad? Fue súper claro de estoy haciendo lo que quiero, o sea, en el fondo es, y esto que yo quiero, a lo mejor yo necesito también, como dices tú, quizás hilar un poco Ujú. más profundo porque aquí hay un trabajo que tengo pendiente, hay un trabajo, les quiero contar que voy a constelar, voy a hacer una constelación justamente para ver esto, y justamente por qué que hay como un patrón familiar que yo estoy observando ahora que estoy acá, que necesito eh, sanar si quiero una vida diferente, ¿verdad? Entonces Claro. sí, ha estado pero intensísimo. Haz de cuenta, las cartas son lo que son. Sí, voy a constelar. Sí, 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 súper sí, sí. buena maestra. Bueno, te doy muchas gracias, Mónica. Muchas gracias también por Gracias, darnos este maestra. espacio y por Gracias. permitirnos constelar, ¿verdad? Y quedamos entonces cada quien con su espacio, su energía y que esta lectura sea para nuestro mayor provecho y nuestra mayor evolución. Sí, maestra, perfecto. Que así sea.
Gracias, Que así gracias, sea, gracias. muchas gracias. Gracias, maestra. Bueno, Alicia, llegaste un poquito tarde, por eso tuve yo que trabajar con Moni, pero espero que te puedas poner al día. Estuvo muy intensa la lectura No, y sí, muy llegué bonita, tarde, muy bonita pero disfruté un poco la lectura. no Así que importa. estuvo muy Aquí lo bueno que ya estás. difícil. Así es. Muchas gracias. Bueno, hoy día que nos toca, ya van a ser las 9, qué tremendo, qué tremendo. Vamos, terminamos la estrella, ¿verdad? Y empezamos como la luna, si no me equivoco. Entonces Sí, ahí vamos a ir, vamos a hablar de la luna. Me parece que esto todavía no lo subo. Tengo que subir este PDF. Bien, la luna. Me parece que yo di el contexto como del rollo que trae la luna en cuanto a inconsciente, ¿verdad? Que de pronto hay cosas que se manifiestan con la luna como algo que no nos resulta tan fácil de identificar. Hay algo que me sucede, bueno, por ejemplo, ahí está también este señor, ¿verdad? Hay algo que sucede como que yo veo, lo veo aquí, lo veo allá, lo veo allá, lo veo en mi vida y entonces yo digo, a ver, momento, ¿qué es esto, verdad? Necesito ver por qué esto me está volviendo a pasar. Y entonces la luna nos viene a ofrecer, ¿verdad? Una mirada del transgeneracional, pero también la semana pasada pues, como que levantó hartas dudas con respecto también a si era de mal augurio. En realidad no existe, ya les decía yo, unas cartas que fueran peores que otras. Esta carta es el femenino por excelencia. Son 9 los ciclos lunares, son la luna, todos los que tenemos fluidos y sangre y en la Tierra misma es influida por la gravedad de la luna. Y entonces esa influencia lunar en algunos es mucho más palpable que en otros. Yo digo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando entramos las mujeres en menopausia, hay cosas que empiezan también a sucedernos que tienen que ver con la luna, o sea, ahora sí es mucho más notoria la influencia de la luna porque antes era la influencia de las hormonas o la influencia del periodo, pero cuando ya no estamos menstruando, la luna viene a ser como la que nos viene a indicar en qué punto del proceso estamos. Y eso también es algo como que, o sea, vale la pena, vamos a decir, como hermanarse con eso, ¿verdad? O sea, no ver en ella una amenaza, sino más bien entender que hay un ciclo. Entonces, luna, ciclos, patrones, repetición, eh, transgeneracional, herencia, inconsciente familiar. Todo eso puede estar dentro de la luna. Y luego la luna tiene algunos elementos, ¿verdad? Importante entender que los primeros, bueno, es muy interesante. Este es el primer registro de las fases lunares que se tiene, ¿verdad? Que se tiene conocimiento. Es un registro hecho en cuero y donde las personas, ¿verdad? Las personas de esa época, que eran nómades, se basaban en la luna para sus cosechas o sus siembras y el seguimiento de la luna para temas medicinales también es muy interesante. De hecho, si alguna vez ustedes miran o estudian o escuchan herbolaria, de acuerdo a la cultura que miren, ¿verdad? Porque, por ejemplo, acá en Chile, en el sur, la cultura huilliche tiene mucha sabiduría con respecto a las lunas, a la luna y las hierbas. En qué momento cortar una hierba, a qué hora de la noche cortar la hierba. O sea, imagínate. No es tan solo cortar la hierba, encontrarla y cortarla, sino que tienes que fijarte en la luna y el horario, que si era con gotas de rocío o no. O sea, la verdad tienen una conexión con la tierra tremenda para entender o potenciar el poder medicinal de las hierbas. Me parece que también en Teotihuacán tenemos el Templo del Sol y el Templo de la Luna. En Egipto está la pirámide de la Luna también, me parece. Bueno, ahí se los tendría yo que comentar, ¿verdad? Tendría que buscarlo, pero en Teotihuacán sí me parece que están esas dos pirámides.
Y bueno, el registro de la luna pues es algo que desde que el hombre fue hombre y tuvo conciencia del cosmos, así como llegaron las estrellas, también vio a este astro, ¿verdad? Que quizás era un sol más frío, podríamos decir, porque el sol brillaba y daba calor, pero la luna solamente quitaba la oscuridad. Y también la luna fue muy protectora, fue como una madre protectora ante los depredadores y ante las amenazas de la noche. ¿Y con qué se asoció? Esta es una de las primeras monedas que se rescataron de Sumeria. Fíjate, hay una estrellita, una luna y un cangrejo, y esta pareciera ser una diosa. Curioso, ¿verdad? Estamos hablando de algo muy antiguo. El hombre primitivo entonces asoció a la luna a las cosechas, a las siembras, a los ciclos femeninos, a los nacimientos y también a la locura, hay que decirlo. Nosotros también cuando decimos que son lunáticos. Y hoy en día también, ¿ah? Cuando uno está en el hospital y te toca turno en luna llena, tú sabes que esa urgencia va a estar topada. O si estás en maternidad, tú sabes que en maternidad, luna llena, todos los niños nacen. Así que sí, es como sabiduría popular, podríamos decir, que no está en los libros, pero que las personas que están acostumbradas a trabajar en la noche se dan cuenta de que eso ocurre. O también, por ejemplo, en los bares tienden a haber más peleas en noches de luna llena. La luna llena también tiene mucha mitología, como la salida del hombre lobo. También, por ejemplo, yo nunca me olvidé, mi mamá siempre me decía de que no tomara decisiones importantes en luna llena o que no discutiera cuando estuviera alrededor de una luna llena, porque la luna llena, de todas maneras, ponía efervescente los humores, ¿verdad? Entonces, sí, todo el mundo estaba mucho más exaltado y uno podía tomar malas decisiones que al ciclo siguiente o al decantar la luna, pues te podías arrepentir. Los hombres de ciencia de aquella época, ¿verdad? De 2000 años antes de Cristo, estamos hablando de filósofos hoy en día, pero en realidad los filósofos eran los científicos del pasado. Y entonces ellos vincularon a la luna dentro de la astrología, ¿verdad? Como el signo lunar, ¿verdad? Como una cara, como la cara de la otra cara de la moneda, vamos a decir. El solar es una cara, el lunar es la otra cara de la moneda. Los astrólogos de aquella época, más bien llamados cosmólogos, ¿verdad? Que eran los que observaban el cosmos para tratar de entender al hombre, realmente ellos eran matemáticos, eran muy estudiosos matemáticos y también estudiaban y conocían de alquimia y por tanto de magia. O sea, conocían los elementos que en combinación podían surtir efecto. Muchas cosas de magia también se llamaban como sanaciones con herbolaria, o sea, también eso era como algo medio mágico. La luna en su época fue considerada un planeta o una estrella opaca, ya que ella no tenía luz propia, sino que reflejaba la luz del sol. Por eso se dice que la luna, la carta de la luna, muestra una verdad elusiva. El sol muestra toda la verdad, pero la luna más bien tiene una verdad escondida, algo que no nos es tan fácil llegar o acceder a ella. A veces cuando uno le pregunta al tarot, es bueno que yo conozca esto y aparecen cartas que tienen la luna, a veces hay que tomarse un tiempo, esperar y hacer la pregunta en 2, 3 días después, porque a veces la carta de la luna viene a significar que no es bueno conocer eso, o sea, no tan solo no te lo quiero mostrar, no tan solo tú no lo conoces en totalidad, sino que también a veces simplemente no se quiere mostrar y es bueno para ti que así sea. Relacionamos la luna con las emociones por toda el agua que la rodea, los sentimientos, las reacciones a nivel íntimo en relación con nuestra madre, nuestra primera infancia y el hogar. Jung presentaba en la luna, ¿verdad?, los arquetipos del ánima y la psiquis, ¿verdad? La psiquis es el concepto central de la psicología de Jung. Él dice, ¿verdad?, que la mente consciente, inconsciente, consciente e inconsciente forman la psiquis de una persona. Entonces dice que esa psiquis incluye los pensamientos, los sentimientos, los recuerdos, impulsos y motivaciones. Entonces, vamos a decir, nuestros sentimientos tienen una parte consciente y una parte inconsciente, que son parte de la psiquis. Los recuerdos tienen una parte clara y una parte no tan clara, y eso sigue siendo parte de nuestra psiquis. Así también nuestros impulsos.
A veces nuestros impulsos también nos juegan malas pasadas, ¿te fijas? Muestran algo que no sabíamos que estaba allí, ¿verdad? Y también nuestras motivaciones, el por qué yo hago algo. Por ejemplo, yo les voy aprovechando que es mi caso, ¿verdad? Como ya tomé la decisión y ya me quedé aquí hasta el 28 de febrero, pues evidentemente yo después de eso me pregunto por qué yo tomé esa decisión, además de mi familia, pues, como que parece que tengo un tema que resolver, ¿verdad? Bueno, entonces la suma total de la actividad mental de una persona está, ya sea que está en la parte más vista o en la parte más oculta o en el inconsciente, bueno, lo que nosotros llamamos el aspecto de la psiquis o del aspecto de, mejor dicho, de la luna, es la parte que está más bien oculta en el inconsciente. La luna está hablando de ese descubrir esa parte que yo tengo más escondida. Ahora, Jung tenía una mirada particular, fue el primero en inducirnos o presentar lo que era el inconsciente colectivo. O sea, él dice, no tan solo que yo tengo mi propio inconsciente, es decir, yo no solo tengo aquello que me moviliza a mí y que yo no sé qué es, ¿verdad? El impulso que tengo de hacer algo, no sé de dónde viene, nomás lo hago y eso es algo inconsciente. Pero además de eso, hay algo que es de la ciudad, ¿verdad? Y ahí es donde surge el inconsciente colectivo que los esotéricos llamaban el mental. Por ejemplo, aquí donde yo estoy, Santiago tiene un mental. Una casa también tiene un mental, que es la que le ponen sus propios habitantes. Cuando tú empiezas a modificar la dinámica de esos habitantes, eso es como que se empieza a diluir cuando está muy pesado. Cuando yo les recomiendo, por ejemplo, a la gente que ha venido a Santiago, a veces lo siente como muy pesado, siente así como mucha densidad, la gente te ladra desde un principio, te subes a una micro, a un camión, ¿verdad? Te subes, o vas al comercio, y la gente como que te ladra y tiene mucho temor a que tú hagas muchas cosas. Y hay muchas reglas, muchas normas y estas cosas son así, ¿verdad? Y cuando tú vas a México, por ejemplo, en México es mucho más abierto, más amplio, nos tiene esta sesgo, yo digo que las cordilleras nos hacen ser muy así. En México este es un país muy amplio, mucha gente, mucho más autorregulado, ¿te fijas? Entonces como que la gente tiende a ser más acá. No hay problema, lidiamos con las cosas, resolvamos, naveguemos, ¿te fijas? Pero acá en Chile no, pero a ver quién fue, quién fue y por qué. Y allá no, mira, a ver, pasa esto, ok, ¿cómo lo resolvemos? Naveguemos. ¿Qué vamos a hacer con esto? Bueno, entonces la luna a todo esto dice allá, Jung, estamos en la psiquis, dimensión colectiva que conecta a todas las personas con los aspectos compartidos de la experiencia humana. Me acuerdo yo aquí en Chile, por ejemplo, hubo algo que se llamó el estallido social. Chile, Brasil, Bolivia, Perú, todos entramos en crisis más o menos en la misma época. Y yo creo que es porque no estamos tan distantes ni somos tan lejos. Bueno, estatua es la representación de Eros rescatando a Psique. Ellos rescatando a Psique. Los brazos tienen, hay un gran simbolismo en esta imagen que la verdad es muy llamativa y a mí me encanta. Siempre me gusta ver ese ángel como rescatando a la doncella, como ambos dos enamorados, como que no se pueden abandonar uno al otro. Este símbolo, ¿verdad? Que es en el fondo como esta unión entre estos dos personajes, ¿verdad? Simbolizan el infinito, una forma de entender de que tanto el inconsciente que está dentro tuyo, escondido en tu inconsciente, junto con la mirada colectiva, se vinculan y se unen en un eterno. O sea, tú nutres al inconsciente colectivo y también tú te nutres del colectivo. Esta es una pintura de 1895, casi de principio de siglo, que se llama El rapto de Psique. Aquí podemos ver a Eros y Psique está representado por esta doncella que tiene alas de mariposa, que les juro que yo no la había visto, las alas de la mariposa, hasta que estudié la pintura. Porque te fijas que están los dos envueltos como, mira, él muy parecido al mundo, ¿verdad? Están los dos envueltos en esta suerte, entre ella una mortaja y una cosa violeta
El violeta es un color muy, muy particular porque no es un color que representa a la divinidad, representa a la Virgen. El violeta, cuando hay un rayo violeta, por ejemplo, a veces salen las cámaras, yo no sé si a ustedes les ha pasado, si se cuentan aquí hay como mucha luz o rayos de luz violeta y ella está envuelta en esta manta violeta. Entonces, sí es así como muy, muy característico, muy simbólico de también la transmutación, el violeta. La letra sí, sí, que de ahí surge el término de psicología, ¿verdad? Es la tercera, 23ª letra del alfabeto griego. Es decir, estamos hablando de la letra número 13. Es representada con el símbolo de una mariposa, ¿verdad? Por eso la psique trae esas alas como de mariposa. Ahora, la letra en sí lo que está representando es el cuerpo de la mariposa. Y esto representa como al alma femenina, vamos a decir, el aspecto femenino del alma, ¿sí? O sea, no es el no es el alma de la mujer, que se entienda, no estamos hablando de género, sino que de una cualidad del alma, que se representa con esas alas de mariposa. Y ahí con las alas de mariposa hay mucha información, ¿eh? Por ejemplo, cuando tú quieres mantener a una niña que se le alejen los pretendientes y llenarle el cuarto de mariposas, hadas y mariposas, vestirla de mariposas, como que eso en el inconsciente colectivo significa como el que nos acercan los pretendientes, vamos a decir, como este estado de la psique, porque este es un romanticismo asexuado, ¿ah? Que conste. Entonces es como mantener este estado virginal, digamos. ¿Verdad? Bueno, creo que más de los símbolos de la luna, pues ya no les voy a entregar porque la clase pasada me dediqué a eso. Y vamos a hablar de la carta y su naturaleza. Nada más denme un chiquitito que voy a mover algunas cosas aquí porque quiero moverme yo de lugar. Quiero levantar una cortina aquí y abrir ventanas porque hace mucho calor. A ver si puedo. Ay, ándele. Voy a abrir aquí porque hace calor. Ya. Ya, la Claudia nos hace una pregunta. Parece que eh, la luna quedó empezada y las gotitas. Me dice, bueno, Arthur White, ya les comentaba yo, maneja el nombre de Dios, ¿verdad? Y las letras hebreas hay una muy específica que es la letra Yod. La letra Yod está representada en este dibujito que tiene acá Arthur White. Este. Y Yod es una letra masculina, por así decirlo, ya que representa todo lo que es la actividad o la acción. De hecho, es muy característica del mago. El mago tiene mucho que ver con esa letra, el mago, emperador, eh, todas las cartas que caen en uno, el carro, la rueda de la fortuna, ¿te fijas? Son cartas que conectan con esta acción de la letra Yod, que es la primera letra del nombre de Dios. Entonces, sí es algo poderoso, ¿verdad? Como quien dice, los efectos o influencia de la luna, ¿verdad? O sea, no es, está bien que la luna sea un elemento inconsciente, pero su efecto es totalmente visible y tangible. Hay un trabajo, ¿verdad? Aquí en esta carta.
En el caso de Marsella, Marsella muestra como un eclipse, no alcanza a ser un eclipse anular, pero si ven, atrás está como un sol naranja, ¿verdad? Y la luna aquí adelante del sol. Entonces esto sería como la irradiación de ese momento de eclipse. Cuando, no sé, hoy en día se ha conocido más información sobre los eclipses en cuanto al qué representan, ¿verdad? Cuando uno, vamos a decir, si el sol es toda la luz, la luna está de este lado, para que, vamos a decir, esta es la luna. Oye, yo soy la Tierra, y esta es la luna, y aquí está el sol. Por perspectiva, cuando la luna se cruza, hace el eclipse, ¿verdad? Y oculta el sol. Pero en el fondo la luna, vamos a decir, la luna también estaba como opaca, ¿verdad? No está en esos momentos como reflejando la luz del sol. Entonces ese momento de oscuridad, ¿verdad? Que ocurre en un eclipse, a veces, bueno, hoy en día ya se conocen como portales energéticos, que desciende una influencia energética hacia nosotros. Y me parece a mí, ¿verdad?, que las cartas de Marsella habla de esa influencia que ocurre en el eclipse como algo que ocurre en un momento, ¿verdad? Que ocurre en un momento en la historia del ser humano también. Un evento también astrológico importante. Pero fíjate, el cangrejo que está en el agua trae perlas en sus manos, o sea, pareciera ser que de esta oscuridad o de este momento en el cual yo no veo con claridad las cosas, algo provechoso voy a sacar si me sumerjo, o sea, si me sumerjo en la experiencia, vamos a decir. Entonces, estas luces que emergen, yo diría que es como esa irradiación del eclipse, como cuando te dicen no mires el eclipse directamente, ¿verdad? Es la influencia del eclipse sobre el hombre, sobre el mundo más evolucionado. Y es más, hay también en el suelo, ¿verdad? Hay en el suelo como caídas, como esta energía también que ha caído o descendido. Así que eso me parece a mí que es esas gotitas. Ahora, cuando veamos Marsella, también vamos a entender que las gotas, como lágrimas, asemejan mucho al útero femenino. El útero femenino tiene esa forma así como de gota, como el número 2 que decíamos, ¿verdad? Así una forma como de gota. Tiene que ver con el cáliz, tiene que ver con el agua, tiene que ver con todo lo que es femenino también esta carta, porque acuérdense que es el arquetipo femenino por excelencia. ¿Sí? Muy bien. Entonces, a ver si me pueden contar ustedes cómo les fue con la luna. ¿Qué experiencia, o vamos a decir, si yo les pregunto por la naturaleza de la carta, qué me dirían? A esta carta, ¿qué es lo que me está invitando? Cualquiera, ¿eh? ¿A ella le gustaría participar con su experiencia sobre la luna? Maestra, yo siento que yo con la luna siento como la recepción de, bueno, es muy literal lo que digo, pero es como la recepción de un conocimiento intuitivo, como recibir algo que a primera vista no se mira, algo más profundo. A mí hoy estaba mirando la carta de la muerte y me llamó mucho la atención que yo nunca había visto que la carta de la muerte, si la miro de frente del lado derecho, tiene dos torres al fondo y se me hicieron igualitas a la torre de la luna. Dije como que es la carta, ese segmento de la carta, el paisaje de la carta de la luna en la muerte. Las torres son iguales, Sí, sí, nada sí. más que la muerte tiene el amanecer, ¿no? Bueno, lo que yo interpreto como un amanecer. Sí, sí, tal Así que cual. para mí es así como recibir. Ahora yo veo, por ejemplo, en la pantalla que tú tienes, en la carta que dice Moon, no, que dice Moon.
los Sí, perros sí. están mirando a ellos, ¿no? Mientras que en las Ujú. otras, en la de White y en la de, se me fue, Marsella. perdón, la de Marsella, como que ellos están pendientes de lo que está pasando en el cielo. Ujú. Sí, Pero sí. bueno, es así, así. Yo siento eso, maestra, con la carta. Oye, interesante, porque sí, ese es un aspecto que a mí me había faltado hablar de la luna. A veces cuando uno pregunta, por ejemplo, ¿qué mi don espiritual o qué es lo que... Esto habla justamente de lo que tú haces, por ejemplo, la mediumnidad, ¿verdad? Habla de ese encuentro, es que tiene que ver con el transgeneracional, o sea, el reconocer, el poder conectar y también con todo el flujo intuitivo de la luna, porque pues la luna ha sido una de las grandes musas de las brujas antiguas. O sea, Ujú. todos los rituales se hacen a la luz de la luna, ¿te fijas? De hecho, el programar cuarzos, tú tienes que dejar que los cuarzos sean bañados por la luz de la luna. Entonces, sí, la luna tiene mucho que ver también con el tema espiritual, por supuesto que sí. Y con lo que tú recibes, canalizaciones y demás. Porque no es algo que uno, como que, ¿dónde cabe eso aquí? Cabe en el punto de que la luna habla de lo inconsciente, de algo que no es algo del conocimiento racional, ¿sí? Sino que es algo que simplemente sucede y no tienes mucha claridad de por qué sucede. Y a lo mejor Ujú. puede ser heredado. Puede que tu abuela, una madre, una bisabuela, alguien en la familia, en los ancestros, ¿te fijas? Haya trabajado de esta forma y pues ya sabemos que principios de siglo pasado y más atrás, pues las mujeres no eran muy bien tratadas cuando tenían estos dones. O sea, realmente no, la sociedad no estaba preparada como ahora, que ahora sí se necesita mucho y mucha gente anda buscando ayuda. Y maestra, muy bien. Alice, Sí, muchas gracias, Monet. A ver, ¿cómo te maestra, fue a ti con la luna? a mí siempre me ha costado mucho esta carta, pero cada vez al mirarla, trabajarla, siento que, claro, que incluso como que los perros que salen ahí, o el perro y Ujú. el lobo, como que miran como algo desconocido, como si para mí es como si le estuviesen ladrando, aullando, no sé, como algo que está escondido, algo que no se quiere mostrar. Y como dices tú, pues claro, efectivamente, y nombrabas, digamos, en Chile, lo que es, claro, desde la novena región para acá, Mapuche, Huilliche, etcétera, tiene mucha relación, digamos, todo lo relacionaban con la luna, la agricultura, todavía se Sí, siembra, todavía. claro, con la luna creciente, etcétera. O sea, o sea, todavía está muy arraigado eso, digamos, en las personas. Yo creo que en el colectivo completo. Chiloé, por ejemplo, y todo eso, claro, tiene su magia. Y efectivamente todos los rituales se hacen con luna. Pues sí, Pero con respecto a la carta, sí, efectivamente, para mí es como, claro, como algo enigmático, algo que aún no se puede demostrar. Eso. interesante. Muy bien, muy padre. Bueno, entonces esta carta en su naturaleza, ¿verdad? No necesariamente me pide accionar. Es una carta masculina, ya dijimos. Carta de acción inmediata, ahorita ya. Esta es una acción de reposar incluso, esperar un periodo. Fíjate, cuando hablamos de tiempo, la luna me habla de un corto tiempo porque la luna cambia cada 3 días o cada 4 días, la luna está cambiando. De hecho, hay ciclos intermedios que nosotros no conocemos, ¿ah? Entonces está la luna nueva que uno dice hasta así, luego viene la creciente, la globulosa, la no sé qué, o sea, hay un montón de ciclos lunas dentro de los 28 días, hay un montón de momentos de la luna. Y es más, la luna recorre cada día y medio o cada 2 días un signo zodiacal. Entonces, por ejemplo, cuando yo hice este curso, yo me fijé en dónde estaba la luna el día que nosotros iniciamos y me parece que era una luna creciente en Aries, me parece. Si no era en Sagitario, por ahí. O sea, como que todos yo mis cursos, por ejemplo, yo me fijo en eso. Y a veces busco, a ver,
híjole, puedo el día jueves, ¿cuándo hay un día jueves donde la luna esté en un buen signo? Porque para mí es importante, de hecho este curso también está pensado así en ciclos lunares, ¿verdad? Bueno, tiempos, la luna cambia muy rápido, por tanto, cuando el consultante pregunta cuándo voy a poder saber esto, la luna, además de decirte por ahora no, esperemos, ¿verdad? A lo mejor es esperar un ciclo lunar, o sea, esperemos 28 días y volvamos a preguntar, ¿verdad? O puede ser también cuando el consultante pregunta, estoy pensando en situaciones, ¿verdad? Cuando te preguntan o te cuentan que algo les está pasando, un tema de trabajo, que no sé qué, y tú dices, a ver, queremos mirar esta situación y sale la luna, tú rápido puedes decirle, sabes que esto no es primera vez que te pasa, aquí hay un patrón calzado, siempre a la persona le está cayendo cae la luna, está mostrándote que la situación no es primera vez que pasa porque la luna es de ciclos, ¿verdad? Y es más, si yo ahora tengo una luna nueva en un signo, cuando entre la luna llena en ese mismo signo es cuando lo que aquí se inició, esto se concluye, o sea, así de conectada está la luna con el zodiaco y con los planetas que va visitando, con las constelaciones que visita. Así que muy interesante conocer eso en la dinámica, digamos, de los tiempos. La luna es una de las cartas que te habla de poco tiempo, ¿verdad? Patrones, ciclos repetitivos, las situaciones son así, patrones, ciclos repetitivos o también son situaciones de introspección. Toca mirar hacia adentro, pausar, meditar. La luna es una carta que te pide meditar, te pide conectar con algo superior, como decía Mónica, como recibir información, ¿verdad? Eh, Eso en cuanto a, ¿qué dije yo? Naturaleza y situaciones, de lo que me acuerdo, ¿eh? Voy a ver si acaso ahorita surge algo más. En caso de consejo, ¿no tengo aquí otra luna? Maestra, No. consulta. Dígame, dígame. Lo que pasa es que, claro, a mí, como te decía, siempre me ha costado un poco esta carta porque las columnas que se muestran ahí y, y este, no sé, este río que conecta pareciera ser con el mar, Ujú. eh, no sé, como que me pierdo un poco con esta carta. Aparte, digamos, de ver a la luna como luna, pero esas otras cosas que te indico, como que me pierdo ahí. Ya, a ver, cuéntame qué es la construcción humana. Sí, Es como preguntarse quién es el protagonista de la carta, ¿verdad? ¿Quién es el protagonista de la carta? O sea, el cangrejo, los perros, las torres, el ujú, camino, ujú, la luna. claro. Este, cuando yo miro ese camino, fíjate, ese camino para mí es como lo que uno necesita, el viaje que uno necesita hacer. Es el viaje de ir del inconsciente a lo consciente. Cuando uno, por ejemplo, interpreta sueños, yo, todo esto es cosecha mía, Alicia, ¿eh? Tú puedes encontrar después tus propias respuestas, pero lo que me nace decirte, esta pregunta que tú me dices o me dejas planteadas como lo que a ti te cuesta entender, ¿verdad? Ujú, En la religión budista hay una enseñanza profunda del Buda que habla del camino del medio. Dice que de un lado está, por ejemplo, el mundo real, que aparentemente es real, ¿verdad? El mundo material a lo mejor, y del otro lado está el mundo espiritual, y que tú no puedes vivir con un puro mundo en tu vida, tú necesitas unir esto y vivir en el camino del medio, que es la vía feliz. Esa vía feliz o estrada feliz, ¿verdad? Tiene que ver con esto que se va desarrollando al andar, mientras tú vas andando, es poder mantenerte en paz, adquirir la paz interior. De ahí viene toda la filosofía budista de el desapego. Desapego a las cosas no significa el desprendimiento de las cosas, sino que significa que tú mientras tengas las cosas, el desapego es mientras esté, yo lo disfruto, cuando eso no esté, yo lo me libero. Pero eso no es desprenderse, desprenderse es cuando tú de plano me desprendo de un brazo, me lo corto y me quedé sin brazo. ¿Te fijas? Sino que es como otro nivel de sabiduría, no sé cómo explicar. Bueno, el camino del medio a mí eso es lo que me marca. El pasar de este espacio, que mira, en Marsella se muestra como una pileta, como una sí. alberca, es una alberquita donde está la langosta, ¿verdad? Es así como un espacio construido por el hombre, es como una limitación de mi emoción.
El océano o el mar que rodea esta piscina, que en la carta que dice Moon se ve muy claramente que atrás hay un mar y el mar como que va subiendo a la luna. ¿Te fijas? Va como subiendo hacia la luna. Ujú, Entonces, este espacio acuoso, fíjate, cuando uno, cuando uno no estudia psicología, sino que cuando uno es joven hace un juego. Hay un juego psicológico muy interesante que se los voy a aprovechar de contar, ¿verdad? Entonces, el juego dice así. Dice, escribe lo primero que venga a tu mente. Una taza de café. Y dice, bueno, ¿y qué tengo que escribir? Lo que venga a tu mente. Imagínate una taza de café que viene a tu mente. algo Ok, caliente. ahora escribe, nomás lo escribes. Ujú, Después tú dices, bueno, imagínate, describe un bosque. Describe el bosque, ¿no? Mi bosque es así, sí, ahí le pones características, cómo te sientes en el bosque, no sé. Luego, el océano y la playa. Bueno, entonces ahí te va. Cuando uno describe, una muralla también, la pared, una muralla, ¿ya? ujú. Entonces, cuando uno empieza a describir, ya tú describes esto, ahora les voy a decir qué significa. Ya, si no han hecho el ejercicio, vayan para atrás, están viendo la grabación, vayan para atrás, hagan ejercicio. Por cada elemento usted escriba todo lo que quiera. No me gusta, me importa por esto, me gustaría así, me gustaría así, estas cualidades, ¿por qué? Porque me hace sentir así, así, así. ¿Verdad? Y todo lo que surja dentro tuyo. Bueno, entonces ahí te va. Ahora le pueden despausar. Eh, la taza es el sexo, más que el sexo, la sexualidad. ¿Qué representa la sexualidad para ti? Entonces, por ejemplo, si tú pones, me gusta mucho lo que hay adentro, prefiero que esté caliente, que esté frío, eh, ahora todo eso lo llevas al plano de la sexualidad. ¿Te fijas? Me gusta compartirlo, por ejemplo, me gusta compartirlo con buenos amigos, todo eso lo llevas al plano de la sexualidad. Cuando te refieres al bosque, por ejemplo, es la vida, cómo tú ves tu vida. Cuando las personas, por ejemplo, refieren de que la vida, ¿cómo ves el bosque? Dicen, no, pues lo veo de noche, hay muchas criaturas amenazantes, eh, es muy difícil avanzar, es muy fácil perderse. Todo eso lo llevas al ámbito de la vida, cómo esa persona vive su vida. Cuando tú has descrito un bosque con hojas secas en el piso, el sol colándose entre medio de los árboles, me encanta el sonido de los árboles, el viento, y entonces te sientes como muy conectado con los elementos dentro de ese bosque, sin amenaza, sin pensar en que estás perdido ni nada de ello. Entonces ya tienes una persona que pues, vive su vida de una forma así, sin sentirse perdida dentro de su vida, con un camino trazado, ¿verdad? O sea, todo eso lo llevas al ámbito de la vida, de cómo la persona vive su vida. Cuando pensamos en la pared o en la muralla es la muerte. Entonces, cuando la persona ve la muralla y dice, no, pues yo veo una muralla y veo un obstáculo, algo que no puedo pasar, así siente la persona con respecto a la muerte. Si alguien dice, no, para mí es bien fácil, como que veo fácil que puedo trazarla, saltarla y avanzar a lo que está detrás de la. O sea, ahí tenemos una persona que pues ve la muerte como una etapa más del ciclo vital. ¿Verdad? Con respecto a la playa, al océano. Cuando una persona está en mitad del océano, se ve, o sea, tú le dices océano, y dice, bueno, me veo en la mitad del océano feliz, disfrutando, me encanta el mar, nadando, con animales marinos y plena, y qué rica el agua de mar y el sol y todo. Entonces esa persona, pues el mar tiene que ver con el amor, cómo tú te sientes con respecto al amor. Y entonces eh, este es el contexto de la respuesta que te voy a dar, Alicia. Entonces, la playa es en el fondo tu capacidad de entregarte al amor, Mm, ¿verdad? Hay gente que dice en la playa estoy sentada en la arena fumando un cigarro. Y hay otra gente que dice estoy en la playa y me estoy metiendo al mar. O sea, me gusta meterme al mar, veo la amplitud del océano y todo lo que quiero es meterme a capear olas. Me encanta, ¿verdad? Y así, pues ese es un juego psicológico. Bueno, entonces cuando piensas en el océano y estar en medio del océano, o sea, ¿qué significa, verdad? Hay un dicho también que dice,
que una gota de agua, que uno con una gota de agua, algo así como que no es una gota de océano, se pierde en el mar, pero no sé si está todo el océano dentro de una gota de agua. Bueno, así un poco lo veo yo. Cuando tú estás en esta laguna que está así como tan limitada, es como no poder permitirse a conocerse o abrirse con amor a algo. El entrar, hacer este camino para el inconsciente, que sería este alacrán con cangrejo marino, langosta, ¿verdad? Hacer este camino no es algo fácil. Hay amenazas, hay miedos, pero una vez que llega al océano es libre. Es como, y eso tiene que ver con la luna, o sea, la luna cuando tú la miras como amenaza, es una carta que en el fondo te habla del patrón limitante que tú tienes. Pero una vez que tú te atreves a mirarlo y a liberarte de eso, o sea, hacer el trabajo, digamos, pues entonces pues eres libre, ¿verdad? Ahora, las construcciones, las torres, fíjate que yo leí un libro que decía que las torres tenía que ver con las casas, que esta carta en particular representaba el hogar y lo que ocurre en el hogar porque representa a los ancestros. Y entonces las torres las adjudicaba como a dos casas. Hay una torre en Marsella y una torre muy bonita, muy bien ataviada, y otra torre que es muy austera. Entonces pareciera ser como esta posibilidad de tener dos casas. Yo la he usado a veces cuando alguien me pregunta, por ejemplo, si va a tener otro trabajo, si es bueno que tenga dos trabajos y sale esta carta. Esta carta está diciéndole que sí, puede tener dos trabajos, que va a enfrentar obviamente dificultades que en estos momentos no le son conocidas, pero que sí puede tener o es bueno para él tener dos trabajos o dos casas. ¿Sí? Y en todo caso, como ves esta carta, son puras representaciones, o sea, está la langosta, los perros, como les decía la semana pasada, como etapas de la evolución de una vida. El agua es como un caldo de vida, esta vida incipiente, donde no hay muchas neuronas de por medio interviniendo, a una vida más compleja. Y que en esa vida más compleja del mamífero tenemos la domesticación. Y yo les daba ese ejemplo de que del lobo, pues todo lo que el hombre ha modelado al lobo al punto de llegar a un chihuahua, ¿verdad? Les daba yo ese ejemplo. Bueno, pues aquí tenemos el pastor alemán como la versión guardiana, ¿verdad? El lobo es más salvaje, pero igual protector de sus cosas. Entonces hay muchas cosas ahí que se van, si tú conoces las cualidades de los animales, si tú conoces un poco de qué se trata cada uno de ellos dentro de esta dinámica, digamos, de la luna, tú puedes ir extrayendo más información de lo que es toda esta representación. Pero definitivamente ¿cómo decirte? La protagonista, mejor dicho, es la luna. Ujú. A Me ver, queda voy a leer a la Claudia, que está bien así comunicativa y nos está contando. A ver, dice, ya, está hablando que a lo mejor se va a salir sin despedirse. Dice, a mí la luna es la carta que me cuesta interpretar de buenas a primeras. Me gusta mucho, sin embargo, ese aire de misterio, de conexión con las emociones más profundas, tanto las que aceptamos y lucimos, las más adecuadas como el perro domesticado y la parte salvaje. El lobo, lleno de fuerza y fiereza. Siento que nos invita a conectar mucho con nosotros, con nuestro interior, para poder avanzar en nuestro camino y cruzar ese portal de torres, como para alcanzar un límite que parece lejano, pero que podemos llegar allí si nos conectamos en profundidad. Yo veo ese espacio más como montañas espirituales, no como un mar. Me hace creer que recorrer este camino es una promesa de que podrás encontrarte recorriendo tu propia espiritualidad. Interesante. Muy interesante. Me gusta la mirada de la Claudia. Alicia, ¿qué muchas, te parece? sí, 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 como que sí, ahora como lo veo un poquito más claro, sí, bastante más claro. Bueno, en todo caso, definitivamente no es una carta fácil de interpretar, porque tiene como una muy amplia gama, ¿verdad? O sea, desde lo oscuro, lo nebuloso y lo que no veo, hasta lo intuitivo, lo espiritual, lo trascendental, lo transgeneracional, o sea, pasa por un montón de cosas. Entonces, aquí lo más importante es el contexto. ¿Cuál es la pregunta?
Si la pregunta, y ahí voy a hablar de la situación, ¿verdad? Si la pregunta está hablando, por ejemplo, sabes que tengo problemas con mi pareja y no sé por qué esto me ocurre. Y entonces tú dices, ok, ¿y cómo es la relación de tus padres? No, pues también tienen una relación bien compleja, se separa, mi mamá se separó 2 veces, mi papá tres, cada quien tiene sus respectivas casas. Ah, ya, ok. Y entonces ya te va quedando claro, o sea, respectivas casas, rápido tú ves la luna como respectivas casas, ¿verdad? Y ella haciendo el camino de este cangrejo, puede ser, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la situación de la luna si sale como respuesta de su problema de pareja? Bueno, ella necesita ir a la profundidad, a lo mejor del transgeneracional, para entender por qué a ella le está pasando lo mismo, ¿verdad? También, por ejemplo, personas que no pueden sostener su trabajo, personas que no pueden emprender. Y sale esta carta como respuesta. En el fondo son personas que a lo mejor necesitan ver a quién más le costaba emprender en su familia. Les quiero contar una anécdota. En algún momento yo así también como hoy día lo hicimos con Mónica, viéndome el tarot con un alumno, me salió la luna en el área del emprendimiento. Entonces yo fue como, me quedé pensando porque dije yo, a ver, hay algo que yo no sé, hay alguien que me está obstruyendo o generando oposición en mi camino, o esto es más bien un tema del transgeneracional. Y me salió la madre, me salió la emperatriz. Entonces dije, ah, ok, aquí parece que hay como una, bueno, en ese momento para mí la emperatriz representó a la madre, más el arquetipo femenino de la luna. Yo dije, aquí yo tengo que hablar con mi mamá. Y entonces la llamé y le pregunté, oye mamá, ¿y qué más ha tenido trabajo? Y así en la plática salió el tema de mi abuelo, de su papá, que había tenido como tres negocios, un almacén, un taxi, además el trabajo en ferrocarriles en su época, pero que todo lo que él emprendía no prosperaba porque había alguien que le hacía daño, le provocaba un daño, le hacía daño, por ejemplo, cuando abrió el almacén se alió con su hermano, pero su hermano pasaba todos los días a sacar el dinero a la caja. Entonces mi abuelo no ganaba y quebró. Cuando tuvo un taxi también, ¿verdad? Tenía un taxi y lo trabajaba y un día se lo pasó a su hijo para que su hijo lo trabajara y lo chocó. Entonces cosas así, te fijas, y yo decía, mi abuelo, y mi abuelo era súper, súper, súper lindo, la verdad es que yo tengo hermosos recuerdos de mi abuelo. Y entonces fue como, porque yo estaba justamente lidiando con temas del tarot de Andrea, ¿verdad? Y ya les he contado, una vez al año yo quiero cerrar. Y era, ¿por qué me cuesta tanto la continuidad? O sea, ¿por qué rápido como que digo, ah, ya no quiero seguir con esto, esto no va a resultar, o hay oposición? Así que bueno, hice un pequeño movimiento sistémico y me fue muy bien, me ha ido muy bien hasta el momento. ¿No? Por ejemplo, pero entonces eso, la carta como que invita a viajar a la profundidad, a averiguar si es tema de transgeneracional, averiguar dónde está aquel familiar a quien yo tengo que mirar, o que en estos momentos se está presentando conmigo para que yo sane. ¿Te fijas? Así un poco yo, siguiendo un poco la temática de Mónica, como que así a veces yo siento. Sí, siento que de pronto los familiares se hacen presentes con sintomatología. Ay, les tengo mucho que contar, Mónica, me acordé de otra cosa que me pasó antes de venir para acá, bueno, en otro capítulo. Bueno, Sí, maestra, ya no los cuenta. Bueno, como sí, guste, si quiere contárnoslos ahora también está muy interesante porque siento que a veces todo tiene que ver con todo, todo tiene que ver con todo. Sí. es que fue como que destapaste una olla. Está muy bueno, maestra, me da mucho gusto que haya sido así. Sí, fíjate. Me pasó que venía yo para acá y cuando iba a sacar el pasaje empecé a ahogarme. Me ahogaba cuando empecé a sacar el pasaje. Y yo decía, ¿por qué? Y me detuve y no lo saqué, me esperé. Entonces dejé que pasara, todavía pasó una semana, estamos hablando de noviembre, pasó hasta diciembre, y dije, ahora sí voy a sacar el pasaje. No podía, me ahogaba, y yo así, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Me tenía que tender en mi escritorio, abrir así, ¡ah! ¿Qué pasa? ¿Cierto? Y el día que saqué el pasaje fue el día que estuve más tranquila, creo yo, y pude sacarlo, pero igual con una cosita. Subirme al avión, llegar a Chile y fíjense un día que mi mamá me invitó a su peluquería, ya vamos para allá, ¿verdad? Caminando, caminamos como 4 o 5 cuadras, y yo empecé a sentirme de nuevo así apretada, yo dije, ¿dónde me metí al tema de locomoción colectiva en general, el metro?
Y yo dije, a lo mejor por eso estoy así como un poquito influenciado, me está dando ataques de pánico o algo. No podía respirar, no podía respirar, ahogada, 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 ahogada. Y en esta caminata que hicimos hacia la peluquería, ella empezó a soltar, mi mamá, a soltar, a soltar, a soltar. Y empezó a decir, a decir, a decir, te juro, ese día saqué lágrima porque sí me dolía mucho lo que ella me expresaba y cómo ella estaba en estos momentos así. Yo venía llegando, tendría una semana. Y después de eso bueno, llegando a todos estos 3 días, llegando, yo ya me cerré la garganta y tuve que empezar a tomar antibióticos, pero no era antibiótico. Pasé una semana con mi hermano cerrada, totalmente cerrada. Se me quitó con inhaladores, pero no tenía nada, nada más así como obstrucción. Pero estaba en la playa, buen aire, buen grupo de gente, o sea, todo bien. Después te digo que ahorita hace poco mi mamá, que fuimos para allá, me empezó a decir. Y ahí fue cuando ella soltó, a mí como que de aquí se me liberó, pero yo venía así, yo dije, fíjate, era mi mamá. Mi mamá traía mucho y estaba muy ahogada, no tiene con quién hablar. Una mujer, señora ya grande en un mundo de hombres. Mi papá, mi hermano mayor, mi hermano menor, o sea, como que no tiene con quién hablar, nada, de mujer. Entonces sí, creo que la luna tiene que ver mucho con eso, de pronto con esta sensibilidad. Bueno, ahí va, eso fue lo otro que me pasó. Muy bien, maestra. Bueno, ¿por qué te digo que se nos hacen presentes nuestros ancestros? Porque mi abuela falleció de un tema pulmonar. Mi abuela falleció con oxígeno dependencia. Su abuela, sus hermanos, digamos, sus hermanos, los hermanos de mi abuela materna, todos, también a personas enfermas de pulmón y muertas de problemas de pulmón. Entonces, siento que esto así como, ¿cómo decirte? Que decía mi abuelita, a veces decía, chin, será mi abuela, ¿qué quiere decirme? Bueno, ahí va, ahí voy, ahí voy. Entonces, situación. Dura, sí es difícil de interpretar, Alicia, no creas que nos resulta tan fácil. Yo a veces pido, cuando quiero saber bien claramente si es por una o es por otra o para dónde va, a veces pido una carta ampliando la información, así como solicito ampliar esta información o clarificar el significado que la luna me está entregando, sobre todo cuando no me queda claro con el resto de las cartas que traigo. Y trato de vincular los elementos o los símbolos o colores que me ayuden un poco a eh, sacar la información que necesito sacar, ¿verdad? Entonces la luna en situación, pues sí, es así, hay que indagar un poquito más. En forma predictiva, ya les decía yo, la luna no te pide accionar ni dice que sí, ni que no. La luna lo que a lo mejor, por ejemplo, puede decir que sí, pero como decirte, es como decir no conocer el camino a través del cual eso se va a resolver. Va a salir bueno esto a mi favor y sale la luna, es como no hay claridad, no hay claridad con respecto a eso y es mejor esperar y preguntar después. Estoy pensando en qué situación podría ser algo positivo la luna, así claramente positivo, porque como les digo, como ella es así que refleja el sol, entonces ella como que no te da una verdad aquí de frente, te da una verdad más escondida. Yo les recomendaría que si esta carta les sale, a lo mejor pónganle una carta abajo para entender qué es lo que trae de fondo la luna, digamos. En el área evolutiva, fíjate que la luna está en el octavo nivel. El octavo nivel en Marsella es la justicia y en la fuerza o sea, y en Rider White es la fuerza. Octavo nivel y la luna. Cuando miro yo la justicia y la luna, pues sí yo puedo entender que la justicia, ay, perdón, sí, la justicia, ¿verdad? Puedo entender que la justicia está en un punto de como una mujer, ¿verdad? Una mujer que guarda un embarazo y que está desarrollando su lógica, ¿verdad? Para resolver y tomar la mejor decisión. Y en el mismo nivel está la luna, me surge decirles que es como, ok, no todo, no todo esto, o sea, aunque tú quieras hacerlo lo mejor posible, hay cosas que quedan fuera de tu alcance, ¿verdad? Entonces la luna un poco viene a decir, no deje nada fuera del alcance. Entonces, o sea, si tienes un trabajo que hacer, si tienes un viaje que hacer y sale la luna,
en este octavo nivel, ¿verdad? Y estaría indicando que no hay que dejar cabos sueltos, porque ella habla de eso, de los cabos sueltos que se nos escapan, de cosas que no tenemos muy claro. Entonces la luna es tenga todo claro. Ese es el consejo de la luna. Ponga todo a la luz. Eh, octavo nivel. Si es el caso de la fuerza, ¿verdad? Cuando yo miro la fuerza y la luna en este grado 8 yo puedo entender que también es una carta muy femenina lidiando con algo muy denso, ¿verdad? Y la luna viene a recordar el arquetipo femenino, ¿verdad? Y el trabajo del amor, o sea, que hay un camino que uno tiene que hacer. Fíjense, cuando uno habla del trabajo del amor, no es algo que ocurre en forma instantánea, o sea, vamos a decir, si tú tienes una situación, ¿verdad? Tienes una situación con tu jefe, por ejemplo, o en tu trabajo, algo que te cuesta mucho de tu trabajo, cuando uno dice, no, pues que uno tiene que mirar con amor lo que uno hace, o vamos a decir tipo Connie Méndez, yo soy la presencia divina de Dios en mi trabajo, ¿cómo eso se manifiesta? No ocurre así, sino que aquí hay un camino que uno tiene que transitar para poder llegar de este punto, que a lo mejor yo estoy posicionada como el cangrejo en mi inconsciente, en mi reacción inconsciente, a lo mejor llevarla a la conciencia, que es este montañas espirituales, dijo la compañera, para mí también puede ser un mar, ¿verdad? A este océano de amor. Me da la impresión que por ahí puede ir este proceso, ¿verdad? Que muestra que no es algo tan inmediato. Es un proceso, es un ciclo, es un proceso. ¿En cuánto tiempo más se resuelve? En un mes. En sistemas ya dijimos transgeneracional, principalmente linaje femenino, y en el ámbito espiritual también un poco ya conversamos de esto que es la verdad que está oculta, pero estaba pensando su campo más espiritual, creo yo que estaría en esta conexión con algo superior, con una intuición, ¿verdad? Eh, la meditación como una forma también de conectar, vamos a decir, si todos estos elementos fuera yo, si todos estos elementos que están aquí soy yo, son parte de mí, ¿cómo yo logro que este cangrejo transite y se libere en la meditación? Y hay todo un manejo de energía que uno puede hacer a través de la respiración. Así que me parece que esa sería también una mirada espiritual muy bonita de la luna. Eh, También hay una activación de la glándula pineal a través de la luz de la luna, mirando a la luna. Bueno, dudas sobre la luna. ¿Le avanzamos? Súper Creo que todavía linda, nos queda tiempo. súper Lindo, linda. ¿verdad? Sí. Qué bueno, me alegra, Alicia, que te vaya gustando, me encanta. Muchas gracias por la retroalimentación. Para saber que vamos bien. Gracias a ti, profe. Bueno, el sol. Aquí entramos en otra dimensión. El sol yo le puse me conozco, me acepto con amor como soy. Me conozco y me acepto con amor como soy. O sea, ya pasé por la luna, ya pasé por el diablo. Son cartas difíciles. Pasé por el diablo, pasé por la estrella. Yo siento así, el diablo, así el conflicto. ¿Cómo puedo ser así? ¿Te fijáis? ¿Cómo puedo ser tan diabla para mis cosas? La estrella es como hacer la paz con eso. Bueno, ni modo, aquí estoy y así soy. Ni modo, sí, no sé, tengo un rollo acá, ¿qué importa? ¿Verdad? Y luego la luna es como decir, es que ser mujer pues tiene este desafío, ¿verdad? Pues que lidiar con el ciclo, con este proceso que se me ha repetido durante toda mi vida, es primera vez que lo veo. No me había resultado tan claro y ahora lo puedo ver. Como lo puedo ver, lo puedo trabajar. Y el sol siento yo que es la etapa natural. Es cuando uno dice, ok, esto es lo que soy, me acepto así como soy, no me perdono, ¿verdad? Como un perdón radical y me amo. Entonces aquí está la delgada línea entre el egocentrismo y el ego sano. El sol. Qué bonitas cartas, la verdad. La verdad es que el sol es una preciosa carta. De hecho, los autores en la mayoría de los libros dicen de que esta carta no tiene
significado negativo. Oye, si hablo lento, pónganle la ruedita del YouTube, así como el por dos, y ahí me escuchan más rápido y voy a andar más rápido. Bueno, el sol entonces como que no tiene una simbología negativa. El sol brilla y sale para todos. Gracias a la luz solar nosotros tenemos vida, vida en la Tierra, ¿verdad? Y las representaciones, fíjate, del sol, no puede faltar la pared, la muralla. Esta muralla, hay algunos autores que la han mencionado como lo que quedó de la torre, lo que queda de la torre. Y es como decir, ok, como te decía, viene el diablo que te muestra una verdad horrible tuya y la torre de pronto se cae una idea de uno, pero el sol te dice, ok, está bien destruir o partir de cero, pero de cero siempre uno tiene que guardar como el hilo rojo. ¿Han escuchado eso? Uno tiene que guardar esta pequeña esencia que te permita volver a tu centro, a tu raíz, a tu origen. Entonces, así como la luna, que representa como origen, ¿verdad? El transgeneracional y el linaje femenino por excelencia, el sol representa a nuestro linaje masculino. Es la fuerza masculina por excelencia, que tenemos todos, ¿eh? Hombres y mujeres. Es la capacidad de accionar, el sentirte sostenido por la vida, yo digo, sentirte tocado por Dios. Es como que nada malo puede suceder, ¿verdad? O sea, como que todo va a salir bien. Sin embargo, yo sí he encontrado aspectos desafiantes de esta carta, y creo que es eh, lo más difícil de esta carta. Ponte a pensar en el sol, ¿verdad? El sol, cuando tú tomas sol, es rico, pero cuando tomas sol en exceso, te quema, ¿verdad? Entonces, vamos a decir como la frase del sol es me acepto y me amo como soy. De pronto uno se pone a compartirse y de pronto se convierte en un mal reggaetón, ¿te fijas? Así como esto que anda con la bocina a todo volumen, porque yo me amo como soy, entonces todo mundo tiene que saber cómo yo soy, todo mundo tiene que escucharme, aceptarme, porque yo me acepto, yo me amo, y entonces todos me tienen que aceptar y amar. Y eso creo que es el gran problema del sol. Cuando cree que no necesita nada para que lo amen, ni hacer nada para que lo amen, y por forma inherente o por naturaleza propia ya tiene el derecho de ser amado, respetado, honrado, ¿te fijas? Entonces sí creo que el sol tiene ese trabajo, es una delgada línea, como te digo, del egocentrismo al ego, sano. Y el sol lo que busca justamente es que tú brilles, ¿verdad? Que brilles para todos. O sea, esta carta para mí es como el libro Brilla, huevona, brilla, de la Pilar Sordo, ¿verdad? Es como, es como simplemente iluminarte, es como atreverte a mostrarte, atreverte a presentarte, a exponerte, pero todo en su justo medida, ¿verdad? Con sabiduría. Sol no es un estelar, es una estrella, imagínate, vivimos al lado de una estrella, pero ella no es impulsiva, es paciente, ¿sí? Bueno, pues entonces Oh, no lo puedo creer, se acabó. ¿Qué hora es? Son las 10. ¿Para qué hora terminamos nosotros? Pues sí, por las 10, pero no quiero terminar todavía. Espérenme, voy a hablar un poquito de los elementos del sol. Profe, consulta, ¿y por qué es tan Dígame. distinto la carta en Marsella y en White? Porque en Marsella, ¿Qué es tan distinto? Yo mm, creo, fíjate, que Marsella presenta, eh, piensa tú en la época, ¿verdad? Estamos hablando del medioevo. ujú, Entonces, la época de la primavera, bueno, el sol representa la llegada del sol, solsticio de sol, vamos a decir. Pensemos en la paganidad de aquella época, ¿verdad? ujú. Los rituales de aquella época, el momento, cuando el sol sale, es cuando la naturaleza florece y, bueno, vamos a decir, los niños, por ejemplo, podían andar desnudos, podían aprender a regular sus necesidades, o sea, como que era toda una etapa muy bonita
para vivir cuando está el sol. La naturaleza explota, hay alimentos, etcétera, etcétera. Entonces, la representación de los niños a mí me parece que tiene que ver esa llegada, ¿verdad?, de la vida, esa llegada de la vida. Ahora, Marsella Jodorowsky sobre todo hace una referencia a estos gemelos, ¿verdad? A estos gemelos y a su presencia en esta parte del taller como dos gemelos que fueron separados, que en un principio eran uno solo y que aquí con el sol es como una evolución donde ya tienes, vamos a decir, como tus dos hemisferios cerebrales, Ujú. pero están tocándose. Uno se toca como en la nuca y el otro se toca como en el corazón. Y estos dos puntos son puntos muy interesantes cuando se trata de trabajar con la pineal, por ejemplo. Bueno, ahí te va. Y la pineal se nutre del sol. Marsella, ahí te estoy hablando de Marsella y tratando de encontrar como esta enseñanza oculta en los elementos de Marsella. También tienes que pensar que Marsella, el sol, bueno, como te decía, el elemento común que tienen, además del sol que ocupa la mitad de la carta, o sea, son de mucha importancia y mucha relevancia, la pared también es otro punto en común. ¿Verdad? O sea, esto que te digo yo de que se derrumba todo, pero algo tiene que quedar, vamos a decir, las bases quedan. En base a esto, yo construyo mucho, pero si todo esto se destruye, queda mi base. ¿Mi base qué es? Puede ser, bueno, El aprendizaje que quedó de la destrucción. puede ser el aprendizaje, me parece muy bien esa apreciación, pero también tiene que ver como con la identidad. Porque siento yo que muchas cosas a uno le pueden pasar. Uno puede tomar muchas decisiones y explorarse de muchas formas, pero toda exploración que uno haga para allá, como los astronautas en el espacio cuando salen de la nave con su cordón, Ujú. como que pueden salir a explorar hasta cierto punto, pero tienen un punto en que necesitan regresar a su nave. ¿Verdad? Me parece a mí que esa es un poco la representación de Marsella. O sea, estos niños tienen esa capacidad de explorarse, la torre, o sea, esta construcción atrás también está mostrando eso que no puede perderse, vamos a decir. Eso está bien que tú explores, está bien que tú vayas, que hagas, que destruyas, que construyas, pero esto de acá no se puede perder. ¿No? Esto de acá es como la raíz, son tus valores, es tu base personal, digamos, tus Ujú. cimientos personales que yo diría que podrían ser tus valores también, o sea, aquello que no pierdes. ¿Te fijas? Ujú. Y Y el son sol como, tiene esa con... Ah, perdóname. no, es que ellos están como con agüita en los gemelos. Sí, ¿verdad? Ujú. Está el suelo como con agua. Fíjate que en mi naipe ellos están en un espacio como terrestre. Aquí arriba. Es todo bien terrestre. No hay tanta agua. El sol es más bien árido. Ujú. ¿Te fijas? Sí, sí. Es más bien árido. Y yo, lo que yo pienso de esto cuando yo veía a estos dos gemelos, que fíjate que los gemelos o el doble, ¿verdad? Se ocupa muchísimo en la historia antigua de cómo nos contaron que era el mundo. Por ejemplo, no sé si te acuerdas tú de la formación de Roma con Rómulo y Ujú. Remo Claro, sí. y su loba, ¿verdad? La mamá que Claro. los alimentó fue una loba. Caín y Abel, los primeros hijos de Adán y Eva, Ujú. como que esta duplicidad a mí también me habla de este reconocimiento un poco de quién es uno, entender que uno no es solamente, no sé, como no solamente una pura parte. ¿Te fijas? Yo siempre trato de ver estas cartas como toda yo. Todo esto soy yo. El agua representa un aspecto de mí, la pared representa algo de mí, el sol, estos niños, ¿te fijas? Que puede ser también, por ejemplo, el tema de los proyectos, todo eso tiene que ver con el sol. Todo lo que yo quiera construir, todo lo que yo quiera dar a luz, tiene que ver con estos niños en este lugar. Bueno, Marsella ocupa conceptos bien abstractos porque es una carta antigua y hay Ujú. muchos elementos, a lo mejor de alquimia, que también nos quedan un poco lejos.
¿verdad? Pero de todas maneras, este sol yo les quiero mandar una foto. Una vez que me tomé la foto, yo no lo podía creer porque no salí yo, salió el sol. Bien bonita. Y sale así llena de rayos con estos colores, que yo también decía, ¿por qué Marsella toma estos colores? Y entonces creo que es una representación de algo que a lo mejor en un momento se podía ver o se podía abrir como una especie de portal, porque tenemos un sol también que mira de una forma como amable, digamos, una mirada amable, diferente a la del diablo, ¿verdad? Que es una mirada así como turnia. Aquí tenemos una mirada más estable. Ujú. Bueno, eso es lo que yo veo en Marsella, ¿eh? Como que es una Y- carta antigua también y las gotas tienen un significado que lo vamos a ver al final de de todas las cartas para que vayan viendo también ese significado del rocío, vamos a decir. Es un rocío que es el rocío cocido de la alquimia. Y bueno, ellos así están representados. Y este niño tiene como, bueno, Jodorowsky le puso estos elementos, ¿verdad? Como una especie de cola y hay personas que dicen, bueno, un momento Jodorowsky también menciona que es o puede ser una serpiente, otra vez la serpiente. También asigna, por ejemplo, a este niño el sexo femenino y a este el sexo masculino, pero pues para mí, niños sin sexualidad. Arthur White presenta el sol en todo su apogeo, ¿verdad? Es como un sol de mediodía, amaneciendo. Siempre digo, este es el sol que sale y que tú no te esperas que salga el cielo azul, completamente azul. Los girasoles, yo no sé si saben, los girasoles son flores que miran el sol durante todo su trayecto y cuando el día está nublado se miran a sí mismos para acompañarse. Y este es un niño, ¿verdad? Que si nosotros nos regresamos a nuestro loco, es como un regreso, lograr regresar a tu esencia, como que el loco sale de viaje y entonces el niño guarda algunas pistas de este compañero, ¿verdad? Guarda la pluma, guarda el perrito o el animal que lo acompañaba ha madurado, ha crecido, pareciera que está fortalecido, o sea, el perrito más que ser un compañero, pareciera ser que aquí los papeles se han invertido. Yo tengo si el perro para mí era un animal noble, compañero, que siempre iba a estar ahí para mí cuando yo lo llamara, no importara cómo yo lo tratara o lo que yo hiciera con él, pues el caballo también tiene cualidades muy nobles. También es un animal que es muy evolucionado porque está al servicio del hombre. Es un animal de características domésticas. Antes era salvaje y empezó a ser doméstico. Casi no quedan caballos salvajes en el mundo. No tiene riendas porque el caballo sabe cuál es su camino a casa. ¿Ya? El caballo tú lo mandas solo y el caballo vuelve a su casa. Eh, Hoy en día, por ejemplo, más modernamente estamos aquí viendo una mirada mucho más moderna, Alicia, del sol, ¿verdad? Ujú. Porque Sí. el caballo se ocupa incluso para sanaciones cuánticas. He visto personas con trabajo con equinoterapia increíble, y trabajos de sanación espiritual con el caballo, porque el corazón del caballo lo tiene aquí en el pecho. Entonces, su Ujú. campo electromagnético del caballo es un campo mucho más expandido. Uy, les voy a mandar un enlace a una niña que trabaja con un caballo que es espectacular. La verdad, yo digo, esto no lo puedes inventar. No puedes adiestrar a un caballo para que haga esas cosas, porque no es solamente un caballo, son sus caballos. Entonces tiene el caballo blanco que es como el que guía a los demás. El caballo blanco Ujú. se pone sobre la consultante en la camilla, está en el bosque ella, y los otros caballos empiezan a tomar configuraciones alrededor del paciente. Impresionante, la verdad, yo digo, no, no lo puedes inventar. Bueno, entonces el caballo es un animal noble. Y el niño desnudo sobre el caballo también te dice algo, o sea, ya hablamos de la desnudez como la capacidad que tenemos de mostrarnos como somos. Y aquí es como abrazar, ¿te fijas? Este punto es cuando tú dices, y ahora sí, yo me abrazo como soy, porque la verdad es como volver al origen, es como decir, es que yo así siempre fui así, yo siempre hacía esto cuando era chica. Y decir, esto soy yo. Y eso, por eso me amo, me respeto, te fijas, y me permito vivir la vida para la cual nací. Y eso es lo que da también la fuerza del padre.
La fuerza del padre es súper importante para tomar la vida y para, por ejemplo, desarrollar una carrera profesional. Sin la fuerza del padre está el constante abandono de la carrera profesional, el no poder plasmar o no poder ejercer o no sacarle brillo a tu carrera profesional. Sentirte incapacitado, sentir que no estás completamente como apto para tu trabajo. ¿Cómo se dice? El impostor, el síndrome del impostor, es cuando tú no tomas al padre. Entonces, bueno, ¿qué quieren que les diga del estandarte rojo? También me parece una llamada tremenda porque pensemos en las cartas, ¿verdad? ¿Quiénes tenían este ropaje rojo? El mago, el emperador, son como incluso en la rueda de la fortuna, la idea que reina también trae una capita roja. O sea, las cartas que están asociadas al yo soy, es decir, a aquello que yo necesito conocer de mí, traen esta capa roja o esta vestimenta roja que en estos momentos, vamos a decir, es como, ahora dice, la ropa es como la apariencia, es como yo me muestro. Y en estos momentos eso se transforma en mi estandarte, se transforma en lo que me identifica que aquí vengo. ¿Te fijas? O sea, a ese nivel yo me he integrado a mí mismo. Así que a mí me parece que todos estos elementos del sol pues son es una carta muy positiva que realmente rara vez sale. Rara vez sale en una tirada cuando sale es de muy buena expectación arriba de la mesa. Eh, ¿Qué más les puedo comentar del sol? Alicia, no sé si, yo diría que por eso es la mayor diferencia, que son eh, cartas de diferentes épocas, pero que todas quieren mostrar un poco lo mismo, quieren mostrar abrazarse a lo mismo. Y me encantaría que me pudieran compartir, por ejemplo, la numerología teosófica de esta carta. ¿Cuánto da cuando tú sumas del 1 al 19 con el 19 incluido? Y luego cuando reduces ese número, ¿qué dígito te da? Bonita la carta, intensa. No sabía eso ¿cómo se llama? De que el padre, digamos, como que te rige para poder ejercer o concretar tu profesión, etc. Interesante. Sí, y la madre, ¿verdad? En la luna también se ven los problemas económicos. La madre fue la primera que te dio nutrición, la primera que te cuidó, la que supo entender cuáles eran tus necesidades y solucionarlas. Entonces, cuando uno de adulto tiene problemas con la economía, con el flujo económico o manejo del dinero, tiene que ver con la relación con la madre. Realización personal y fuerza para poder desarrollarte en el mundo y concretar las cosas es el papá. El Mm, merecimiento también puede estar ahí. Es interesante. interesante. La suma, si sumamos del 1 al 19, Ujú. wow, esto me da 190, 10, 1 finalmente. Intensísimo, ¿ah? Es que el sol también tiene una rueda acá. Claro. Y el sol también representa ciclos, ¿ah? Pero es un ciclo mucho más rápido. El sol es todos los días, todo es rápido. Soy muy activo, muy dinámico y muy fuerte, muy masculino. Linda carta, bonita carta. Bueno, ahora sí, ya dejamos presentado el sol y vamos a... Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Estás en el trabajo? Hola, sí, Qué estoy en el barbaridad, trabajo. qué barbaridad. Llegaste al final, Luis. Sí, una disculpa, pero estaba No cargado se de trabajo y preocupe. digo, voy a ver qué alcanzo. No se preocupe, no se preocupe. Qué bueno que llegó. Bueno, pues vamos a dejarlo hasta acá, si les parece bien. El próximo sábado nos volvemos a encontrar y el 20 me parece que tenemos clase. Voy a mirar nuestro calendario, de pronto me entró la duda. ¿Sí? Bueno, voy a tratar de hoy día que esto quede procesado. La verdad les quiero comentar. Voy a dejar de grabar.